Sea lo que usted es, por Ramana Maharshi. El mundo no existe sin el cuerpo. El cuerpo nunca existe sin la mente. La mente nunca existe sin la conciencia y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el sí mismo, escrutando dentro de sí mismo, no hay nada más que conocer que el sí mismo. ¿Por qué? Porque debido a que el ego, el cual identifica la forma de un cuerpo como yo, ha perecido. El sabio es la existencia y conciencia sin forma. El que ha realizado el sí mismo sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa existen, excepto el sí mismo. Para un tal, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo u obteniendo algo que no tuviéramos antes. La ilustración dada en los libros es esta. Nosotros cavamos un pozo y creamos un enorme hoyo. El espacio en el hoyo o pozo no ha sido creado por nosotros. Nosotros solo hemos quitado la tierra que estaba llenando el espacio allí. El espacio estaba allí entonces y está también allí ahora. Similarmente nosotros simplemente tenemos que arrojar todas las tendencias innatas, añejas que están dentro de nosotros. Cuando todos ellos hayan sido abandonados, solo brillará el sí mismo. Pero, ¿cómo hacer esto y obtener la liberación? La liberación es nuestra naturaleza misma. Nosotros somos eso. El hecho mismo de que deseemos la liberación muestra que la libertad de toda esclavitud es nuestra naturaleza real. No tiene que adquirirse como algo nuevo. Todo lo que se necesita es deshacerse de la falsa noción de que somos limitados. Cuando logramos eso, no hay ningún deseo o pensamiento de ninguna especie. Mientras uno desea la liberación, mientras usted quiera atraparla, uno está en la esclavitud. Para el que ha realizado su sí mismo, se dice que no tendrá los 3 estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. ¿Es eso un hecho? ¿Qué le hace a usted decir que ellos no tienen los 3 estados? Cuando usted dice, he tenido un sueño, dormí profundamente, estoy despierto, usted debe admitir que usted ha estado presente en los 3 estados. Eso deja totalmente claro que usted ha estado presente todo el tiempo. Si usted permanece como usted está ahora, usted está en el estado de vigilia. Este se hace oculto en el estado de sueño con sueños. Y el estado de sueño con sueños desaparece cuando usted está en el sueño profundo. Usted ha estado presente entonces. Usted está presente ahora. Y usted está presente en todos los tiempos. Los 3 estados vienen y van, pero usted está siempre presente. Es como un cine. La pantalla está siempre presente, pero la multitud de los tipos de imágenes aparecen sobre la pantalla y después desaparecen. Nada se pega a la pantalla. Ella sigue siendo una pantalla. Similarmente usted sigue siendo su propio sí mismo en los 3 estados. Si usted conoce eso, los 3 estados no le perturbarán, lo mismo que las imágenes que aparecen sobre la pantalla no se pegan a ella. Sobre la pantalla, usted a veces ve un imponente océano con enormes olas sin fin. Después desaparece. En otra ocasión usted ve un fuego devastador creciendo todo alrededor.
después también desaparece. La pantalla está presente en ambas ocasiones. ¿Se ha mojado la pantalla con el agua o se ha quemado con el fuego? Nada ha afectado a la pantalla. De la misma manera, las cosas que acontecen durante los estados de vigilia, sueño con sueños y de sueño profundo no le afectan a usted en absoluto. Usted permanece su propio sí mismo. ¿Significa eso que, aunque las personas tienen los tres estados, vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, estos no le afectan? Sí, así es. Estos estados vienen y van. El sí mismo no es tocado, tiene solamente un único estado. ¿Significa eso que una tal persona estará en este mundo meramente como un testigo? Así es, para esta misma cosa. Como ejemplo, la luz que ilumina el escenario de un teatro. Cuando se está representando el drama, la luz está presente, la cual ilumina sin ninguna distinción a todos los actores, bien sean reyes o siervos o danzarines, y también a toda la audiencia. Esa luz está presente antes de que comience el drama, durante la representación y también después de que la representación ha terminado. Similarmente, la luz de dentro, es decir, el sí mismo, da luz al ego, al intelecto, a la memoria y a la mente, sin estar él mismo sujeto al proceso del crecimiento y del declive. Aunque durante el sueño profundo y en otros estados no hay ninguna sensación del ego, ese sí mismo permanece sin atributos y continúa brillando por sí mismo. En realidad, la idea de que el sí mismo está siendo el testigo está solamente en la mente, no es la verdad absoluta del sí mismo. Presenciar es relativo a los objetos presenciados. Tanto el testigo como su objeto son creaciones mentales. ¿Cómo son los tres estados de conciencia inferiores en grado de realidad al cuarto? ¿Cuál es la relación actual entre estos tres estados y el cuarto? Hay solamente un único estado, el de conciencia o presencia conciencial o existencia. Los tres estados de vigilia, de sueño y de sueño profundo no pueden ser reales, simplemente vienen y van. Lo real existirá siempre. Solo el yo o existencia que persiste en los tres estados es real. Los otros tres no son reales y así no es posible decir que tengan tal o cual grado de realidad. Podemos ponerlo más o menos así. La existencia o conciencia es la única realidad. La conciencia más la vigilia lo llamamos vigilia. La conciencia más el sueño profundo lo llamamos sueño profundo. La conciencia más el sueño con sueños lo llamamos sueño con sueños. La conciencia es la pantalla sobre la cual todas las imágenes vienen y van. La pantalla es real. Las imágenes son meras sombras sobre ella. Debido a que por causa de un largo hábito nosotros hemos estado considerando estos tres estados como reales, llamamos al estado de mera presencia o conciencia el cuarto. No hay sin embargo ningún cuarto estado, sino solamente un único estado. No hay ninguna diferencia entre el estado de sueño con sueños y el estado de vigilia, excepto que el sueño es corto y la vigilia larga. Ambos son el resultado de la mente. Debido a que el estado de vigilia es largo, nosotros imaginamos que es nuestro estado real. Pero, indiscutiblemente, nuestro estado real es el cuarto estado, el cual es siempre como es, y no sabe nada de los tres estados de vigilia, sueño con sueños o sueño profundo. Llamamos al cuarto el estado real y natural del sí mismo.
Cuando se realiza esto, sabemos que no es un cuarto estado, pues un cuarto estado es solamente relativo, sino, o que está más allá de los 4 estados, es decir, el sí mismo, el estado trascendente. Pero, ¿por qué estos 3 estados deben venir e ir sobre el estado real o la pantalla del sí mismo? ¿Quién hace esta pregunta? ¿Dice el sí mismo que estos estados vienen y van? Es el veedor quien dice que estos estados vienen y van. El veedor y lo visto juntos constituyen la mente. Vea si hay una cosa tal como la mente. Entonces, la mente se sumerge en el sí mismo y no hay ni el veedor ni lo visto. Así pues, la respuesta real a su pregunta es: ellos no vienen ni van, solo el sí mismo permanece lo que siempre es. Los 3 estados deben su existencia a la no indagación, y la indagación les pone fin. Por mucho que se explique, el hecho no se aclara hasta que uno alcanza la realización de sí mismo y se pregunta cómo estuvo tan ciego durante tanto tiempo la existencia única y autoevidente. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el sí mismo? No hay ninguna diferencia. La mente vuelta hacia adentro es el sí mismo. Vuelta hacia afuera se hace el ego y la totalidad del mundo. El algodón, convertido en diferentes vestidos, nosotros lo llamamos por diferentes nombres. El oro, convertido en diferentes ornamentos, lo llamamos por diferentes nombres. Pero todos los vestidos son algodón y todos los ornamentos oro. El uno es real, los muchos son meros nombres y formas. Pero la mente no existe aparte de sí mismo, es decir, no tiene ninguna existencia independiente. El sí mismo existe sin la mente jamás sin el sí mismo. Se dice que lo absoluto es ser, conciencia y felicidad. ¿Qué significa eso? Sí, eso es así. Eso que es solamente ser. Es llamado lo absoluto. Es conciencia y su naturaleza es felicidad. Como el sí mismo es existencia y conciencia, ¿cuál es la razón para describirlo como diferente de lo existente y de lo no existente, de lo sensiente y de lo insensiente, definiendo sensiente como aquel que se percibe en sus facultades naturales, asumiendo su sensibilidad en todo momento, sintiéndose en su ser y en su totalidad? Aunque el sí mismo es real, como comprende todo, no deja ningún resquicio para preguntas que impliquen dualidad sobre su realidad o irrealidad. Por lo tanto, se dice que es diferente de lo real y de lo irreal. Similarmente, aunque es conciencia, puesto que para él no hay nada que conocer o a lo que hacerse conocido, se dice que es diferente de lo sensiente o de lo insensiente. Ser, conciencia y felicidad. Se dice para indicar que lo supremo no es diferente del ser, ni diferente de la conciencia, ni diferente de la felicidad. Pero debido a que nosotros estamos en el mundo fenoménico, hablamos del sí mismo como ser, conciencia y felicidad. ¿En qué sentido es la felicidad o la dicha nuestra naturaleza real? La felicidad perfecta es lo absoluto. La paz perfecta es del sí mismo. Solo eso existe y es conciencia. Eso que se llama felicidad es solamente la naturaleza del sí mismo. El sí mismo no es otro que felicidad perfecta. Solo existe eso que es llamado felicidad. Conociendo ese hecho y morando en el estado del sí mismo, goce de dicha eternamente. Si un hombre piensa que su felicidad se debe a causas externas y a sus posesiones,
es razonable concluir que su felicidad debe aumentar con el aumento de sus posesiones y disminuir en proporción a su disminución. Por lo tanto, si está desprovisto de posesiones, su felicidad debe ser nula. ¿Cuál es la experiencia real del hombre? ¿Se conforma a este punto de vista? En el sueño profundo, el hombre está desprovisto de posesiones, incluida la de su propio cuerpo. En lugar de ser infeliz, es completamente dichoso. Todo el mundo desea dormir profundamente. La conclusión es que la felicidad es inherente en el hombre y que no se debe a causas externas. Uno debe darse cuenta de sí mismo a fin de abrir el almacén de la dicha completa.